es que tenemos pendiente un artículo que también se los voy a enviar ahora, que es sobre hiperamonemia, las complicaciones que pueden generar en el organismo los niveles altos de amonio. O sea, no es que no tengamos amonio, claro que tenemos amonio, como NH4, pero la cantidad que tenemos es mínima. Cuando por alguna razón hay un problema, por ejemplo, con alguna de las enzimas del ciclo de la urea, o hay un problema hepático donde no se puede hacer la urea, entonces ese amonio se acumula y eso trae una serie de consecuencias para nuestro organismo. Entonces, en ese artículo van a ver eso. De ese artículo sí me tienen que hacer el acostumbrado resumen, ¿sí? Ese me lo suben a Into, les abro allí pues el espacio. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso lo que van a hacer apenas terminemos lo que nos falta de clase, que es nada, vuelvo y les repito, lo que nos falta es muy poco. El próximo miércoles entonces haríamos el examen final. Entran a las 7 y allí va a estar el examen. Y luego programamos una reunión, pues yo les voy a enviar todas las notas, todo el consolidado de notas, y hacemos una reunión antes de yo subir las notas al sistema, pues para que pataleen. Profe, no es que no era tanto, entonces ahí hacemos las correcciones del caso para yo poder subir las notas al sistema, que tengo plazo solamente hasta el 10, hasta el 14 creo para subirlas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe, el artículo, o sea, el resumen del artículo, ¿para cuándo? Para el lunes puede ser. O para el mismo día del parcial, no importa. Lo importante es que lo lean. Y eso les va a servir también pues para estudiar para parcial. ¿Ok? Sí, el mismo día del parcial lo pueden, les doy de plazo. No es. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Los videos Okay. es solamente verlos, ¿cierto, profe? No hay que hacer... Como María José, pégate un poquitico al micrófono que no te escucho. Espérame un momentico. Los videos es solamente verlos, ¿cierto? No hay que hacer nada. Verlos y pues tomar apuntes y entenderlos, porque vuelvo y te repito, no me van a tener que presentar informe de eso, pero yo les voy a preguntar en el parcial. Listo, profe. Sí, estaré dando 2, 3 preguntas de laboratorio. ¿Vale? Vale, profe. ¿Alguna otra inquietud? Ok, entonces vamos a terminar lo que veníamos hablando de la integración metabólica. ¿Sí? Habíamos llegado hasta aquí. Ok, entonces, a ver, ¿dónde están? Compartamos pantalla. Ok. Están viendo allí la pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, durante el ciclo ayuno-alimentación, ¿sí? Acuérdense que las moléculas combustibles que tenemos básicamente son ácidos grasos y proteínas, y la más importante, los carbohidratos. Entonces resulta que en el ciclo ayuno-alimentación, lo primero que nosotros le echamos mano, pues lógicamente es a la glucosa. Aquí está representado en esta gráfica el tiempo, ¿sí? Medido en días, y acá los niveles plasmáticos de esta sustancia. La glucosa es la que está en azul. Entonces miren que después de mediodía, sin consumir alimento, entonces la glucosa empieza a ir disminuyendo. Aquí está en milimolar. 5.5 milimolar equivale más o menos a 100 miligramos por decilitro de glucosa. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Y luego la glucosa, si no estamos ingiriendo glucosa, se baja a 1/3 del valor normal. O sea, se baja
La tercera parte, que es casi 3 milimolar, que viene siendo como 60, que todavía es compatible con la vida. Es una hipoglicemia, pero pues... Y estos valores de glucosa los mantenemos gracias a ¿qué? Gracias a la en todo ese tiempo, gracias a la gluconeogénesis. Inicialmente haríamos esa gluconeogénesis pues a partir del piruvato que haya libre, los aminoácidos que hayan libre, del glicerol que haya libre, pero a medida que van pasando los días, ya después del segundo, tercero, cuarto día, entonces empezamos a destruir la proteína muscular para obtener aminoácidos y hacerlo. Por eso, varios días sin comer se empieza a ir afectando la masa muscular. Lógicamente, eso es directamente proporcional a la cantidad de grasa que tengamos, porque a medida que va pasando el ayuno, mire lo que va pasando con los ácidos grasos. Empiezan a subir en sangre, o sea, empieza a haber lipólisis en el tejido adiposo. Entonces, con esa lipólisis en el tejido adiposo, pues empiezan a subir los niveles de ácidos grasos, y esos niveles de ácidos grasos pues le sirven de combustible a riñón, a hígado, a cerebro no. Entonces el hígado empieza a producir los cuerpos cetónicos. Entonces miren el valor de cuerpos cetónicos, cómo va subiendo, ¿sí? Y normalmente en un ayuno prolongado pueden estar entre los 40, 80 miligramos por decilitro dependiendo del día. Vamos a ver que en afectaciones como la diabetes, esos cuerpos cetónicos se pueden subir aún mucho más, valores de 200, 250. ¿Listo? Entonces, eso es como utilizamos los combustibles. ¿Qué hormonas participan en esto? Pues ya las hemos discutido bastante. Insulina, glucagón, ¿sí? Y en la degradación de proteínas, pues también entonces participa el cortisol. ¿Qué pasa con el metabolismo en la diabetes? Entonces, aquí ya vamos a hablar de una situación patológica, ¿sí? En la diabetes lo que sucede, ya eso lo hemos discutido varias veces, es que hay un problema con la insulina. No funciona la insulina, ya sea o porque no hay insulina, que es lo que llamamos diabetes tipo 1, ¿sí? Que por lo general es porque se producen anticuerpos, autoanticuerpos, es una enfermedad autoinmune, contra las células beta del páncreas, o también puede ser por daños a nivel del páncreas, por una infección viral, bacteriana, bueno, diferentes infecciones. O el otro problema que puede suceder en la diabetes es que el receptor de insulina no esté funcionando. Entonces esté produciendo insulina, pero como no está funcionando el receptor, entonces erróneamente se cree por parte del páncreas que es que no hay suficiente insulina y sigue mandando insulina y sigue mandando y sigue mandando. Todo lo que llamamos resistencia periférica a la insulina. Con el tiempo, los diabéticos tipo 2 terminan volviéndose tipo 1. ¿Por qué razón? Porque el páncreas se agota de estar produciendo insulina porque venía produciéndola en mucha mayor cantidad, ¿ya? Entonces, hay una cosa muy importante en la diabetes. Y es que como los niveles de glucosa están tan altos porque la insulina no funciona, entonces esa glucosa, ya les había comentado, tiene la manía de pegarse a las proteínas. Entonces a una proteína que se pega mucho la glucosa es a la hemoglobina. Y entonces esa hemoglobina va a quedar con mucha glucosa y se le llama hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Esa hemoglobina glicosilada pues se convierte en una herramienta para monitorear a las personas diabéticas, sobre todo los tipo 2, porque la hemoglobina glicosilada va a durar ¿cuánto? Va a durar lo que dure un glóbulo rojo. Entonces el diabético tipo 2, que es el adulto, por lo general adulto mayor,
terco, que a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer, que yo he comido esto toda la vida y por qué me lo van a prohibir ahora, y todo ese tipo de situaciones. No sé ustedes si conocen personas diabéticas, si tienen algún familiar diabético. La diabetes es algo muy común en nuestra población y a nivel mundial. Es considerada una pandemia, ¿no? Entonces, una forma de darse cuenta de si el paciente realmente hizo la dieta que se le había enviado es midiendo los niveles de hemoglobina glicosilada. Porque el paciente puede llegar y decirles la mentira, vea, no, es que no, yo sí hice la dieta, todo el mes me cuidé y toda la cosa. Entonces le mandan a determinar hemoglobina glicosilada, si está alta, esa es la prueba de que el paciente no siguió las recomendaciones. Y se ha convertido en una herramienta muy valiosa para el control de la diabetes. La diabetes no es una enfermedad curable, pero sí es una enfermedad manejable, ¿sí? Es una enfermedad de una alta prevalencia en la población y pues una alta morbimortalidad. Entonces, el hecho de que haya tanta glucosa circulando es tóxico. Y entonces afecta a todas las proteínas, por lo que les digo, entonces afecta a las células nerviosas, a la retina, nefropatía. Es un síndrome, ¿sí? Todas las patías que quieran. Además, tanta glucosa aumenta la producción de radicales libres de oxígeno, y los radicales libres de oxígeno ya sabemos el daño que pueden generar, ¿sí? Como hay tanta glucosa, entonces por eso se pueden generar cataratas también. Ah, bueno, tengo que mandarles también un taller que hay sobre esto, para que ese taller les sirva de guía para estudiar, claro que sí. Se me había olvidado sobre estos temas. Entonces, en la diabetes tipo 1, ¿qué cambios metabólicos hay? ¿Sí? Es, pues, ya les dije, la dependiente de insulina o juvenil, ¿sí? Más o menos entre el 10 al 20% de las diabetes a nivel mundial son de tipo 1. La tasa de prevalencia en la población es de 1 por cada 3.000. Eso es altísimo. 1 por 3.000 es, para una enfermedad, es muy alto. No hay producción de insulina, ¿sí? Por destrucción de las células beta. Hay factores genéticos asociados, o sea, se ha visto que en el caso de hermanos gemelos diabéticos, en el 50%, en el caso de una persona diabética que tenga un gemelo, en el 50% de los casos, el gemelo también sufre diabetes. O sea, hay un componente genético ahí. Ya se han identificado, de hecho, algunos genes. No es un solo gen, son varios. ¿Sí? Entonces, para diagnosticar a una persona de diabética tipo 1, se hace la prueba de tolerancia a la glucosa, que es simple y llanamente darle a la persona, después de 2 glicemias altas en ayunas, los resultados de glicemia alta, entonces se le hace una glicemia pre y post. ¿Qué consiste la glicemia pre y post? Va la persona, se le toma una glicemia en ayunas, luego se le da una carga de glucosa de 75 gramos y se espera 2 horas, que la persona tiene que estar ahí en reposo, ¿sí? Y entonces se envuelve y se mide la glicemia. Si la glicemia da 20, normalmente debería de dar un 20% a máximo 30% por encima del valor en ayunas. Si da mucho más de ese valor, entonces ya, eso es una diabetes. Sin embargo, se le puede mandar una curva de tolerancia, que es hacer una glicemia en ayunas, luego una glicemia a la media hora, luego después de dar la carga de glucosa, luego una glicemia a la hora, luego a las 2 horas, luego a las 3 horas y hasta las 4 horas. Entonces, ahí se mira el comportamiento. Una persona normal en una curva de tolerancia, entonces, si aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos los valores de glucosa, entonces daría una cosa como así. En una persona normal. En una persona diabética, entonces daría una cosa como así. Se mantiene. Lo cual quiere decir, pues, que no está funcionando la insulina. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con la hipoglicemia reactiva? Me pregunta por acá Nicole. Bueno, la hipoglicemia reactiva es que si tú consumes una carga alta de glucosa, ¿sí? Por una chocolatina, una comida muy cargada en glucosa, tu páncreas manda insulina, pero exagera. Manda mucho más insulina de la que debería de mandar. Entonces, lógicamente, la labor de la insulina, ¿cuál es? Guardar glucosa. Entonces, guarda esa insulina que salió de más, guarda más glucosa de la que tenía que guardar.
¿Me entiendes? Entonces, te baja la glucosa por debajo de 70 y eso es una hipoglicemia reactiva. ¿Y por qué le llama reactiva? Porque sucede después de una sobrecarga de glucosa. ¿Te queda claro? Si te queda claro, me escribes en el chat. Listo. Ok. Entonces, en la diabetes tipo 1 es muy común, como el hígado no, como no le llega insulina a decirle nada, entonces el hígado erróneamente está creyendo que no, que los niveles de glucosa en sangre están bajos. Entonces activa la gluconeogénesis. Error, porque entonces va a mandar más glucosa a sangre. Y además de eso, siempre pensando en el cerebro, el hígado empieza a producir muchos cuerpos cetónicos. Entonces esos cuerpos cetónicos, como les digo, se pueden subir a niveles de 200, 400, incluso llegan a ser, como son ácidos débiles, entonces, ¿qué pasa con el pH? Se disminuye porque hay muchos hidrogeniones, entonces cae la persona en una cetoacidosis diabética. Esa es la principal complicación de la diabetes tipo 1, el coma cetoacidótico. Es tan fuerte esto que se le siente a la persona en el aliento el olor a acetona. Y si se le mide en orina, pues va a tener mucha acetona. Recuerden que la acetona se forma espontáneamente por decarboxilación del acetoacetato. ¿Sí? Entonces, claro, esos niveles altos de glucosa son los que producen todas las complicaciones que tiene el diabético tipo 1. En el caso del diabético tipo 2, ¿sí? Como les digo, esta ya no es dependiente de la insulina, al menos al comienzo. Al final, por lo general, termina siendo dependiente de insulina por el agotamiento que les digo de las células beta del páncreas. ¿Sí? Entonces da más en personas adultas y ancianas. Esto no quiere decir que un adulto anciano no le pueda dar diabetes tipo 1 o que a una persona joven no le pueda dar diabetes tipo 2, ¿ok? Es el 80-90% de los casos de diabetes, ¿sí? La tipo 2. La producción de insulina es limitada o falta respuesta a insulina en los tejidos, lo que les digo del receptor de insulina. En los últimos 20 años ha aumentado la morbilidad. O sea, ya no se muere tanto la gente, sino que pues empiezan a sufrir los síntomas. ¿Y eso por qué? Porque pues tenemos mejores métodos para tratamiento, ¿sí? Entonces eso hace que la sobrevida de las personas haya aumentado. Profe, ¿para qué de tipo 1 siempre tiene que dar antes tipo 2? No. Son dos cosas que Luisa que van por aparte, ¿no? O sea, una persona le puede dar diabetes tipo 1, sí, o sea, son independientes. ¿Vale, Luisa? Sí, profe, gracias. Vale. Ok. Entonces, hay aquí en la diabetes tipo 1 unos factores genéticos más importantes que en la diabetes tipo 2, perdón, que en la tipo 1, ya que se han descubierto alelos que confieren susceptibilidad, unos genes que están relacionados con esto. Y aquí haciendo pues un cuadrito comparativo de las cosas más importantes de ambos. Acá se puede dar el coma cetoacidótico, o sea, pues una cetoacidosis muy alta, pero no es tan común como en la tipo 1. Entonces, los síntomas de la diabetes, el paciente les va a llegar siempre a decir que orina mucho, que le da mucha hambre y que mantiene con mucha sed. Entonces, orinar mucho es la poliuria. Comer mucho es la polifagia. Y mucha sed es la polidipsia. Por eso a la diabetes se le llama el síndrome de las 3P. Polidipsia, poliuria y polifagia. Entonces, en ambos tipos de diabetes se ven los mismos síntomas. En la tipo 2 es menos severo, pero se ve. La edad promedio, pues normalmente que suceden estas enfermedades, pero no excluye las otras, es que la tipo 1 es en menores de 25 años y la tipo 2 en mayores de 35. Pero no son camisas de fuerza, pues esas edades.
En la tipo 1 está claramente demostrado los factores autoinmunes asociados, en la tipo 2 no. La cetoacidosis aquí es muy frecuente, acá no es tan frecuente. Yo no le pondría rara, menos frecuente. Obesidad en la tipo 1 es rara, es raro ver un diabético tipo 1 obeso. En la tipo 2 es frecuente, pero ellos tienen altibajos, suben de peso, bajan de peso, suben, bajan, suben. Sí, pero es más frecuente. De hecho, el sobrepeso, la obesidad, puede complicarse con diabetes. Entonces, existen unos factores de riesgo genéticos, el del 50% y acá o sea, casi a un gemelo le dio diabetes tipo 2, al otro impajaritablemente también le da. O sea, aquí hay un compromiso genético mayor. Ok, entonces eso con respecto a la diabetes. Con respecto al apetito, la regulación del apetito se hace por estas hormonas, ¿sí? El tejido adiposo produce leptina, ¿sí? Y la leptina lo que hace, que es esta, es la hormona del apetito. Si hay mucha leptina, ella va hasta el hipotálamo, ¿sí? Y en el hipotálamo inhibe el apetito. Y la leptina también es la de la termogénesis, del postpandrio, ¿sí? La insulina, que la producen las células beta del páncreas, señaliza combustible abundante, o sea que la insulina también es inhibidora del apetito. Lógicamente, si estamos en un estado postprandial que hay mucha insulina, pues uno no siente ganas de comer más, ¿no? Bueno, ustedes, pues es un caso diferente por la edad que tienen, pero normalmente no. Y el estómago, ¿sí? Produce esta hormona, la grelina. La grelina es una señal de hambre, esta es la del hambre. Entonces la grelina va al hipotálamo y entonces lo que hace es estimular el apetito, ¿sí? Entonces el apetito se regula hormonalmente por esas tres hormonas, leptina, insulina, que disminuyen el apetito, y grelina, que aumenta el apetito. ¿Qué pasa en el alcoholismo? Ya les había comentado que el NADH que se produce por el etanol, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es alcohólico, entonces tiene mucho etanol en sus células del tejido, bueno, en el nervioso y en el hígado. Entonces, en el hígado, el alcohol deshidrogenasa, en el citoplasma, miren, convierte el etanol en acetaldehído. Este es el guardante. Para los que han consumido alcohol alguna vez, ustedes están muy jóvenes, pero bueno, si alguna vez lo han hecho, el guayabo que hayan sentido es por este señor, por el acetaldehído. Es supremamente tóxico, ¿sí? Todos los aldehídos, en general los aldehídos son tóxicos. El acetaldehído es tóxico, pero no da guayabo. El metanaldehído es tóxico y nos puede dejar ciego o matarnos. Por eso una intoxicación con metanol es supremamente dañina. Entonces este NADH en el citoplasma, miren lo que hace, porque es que el alcohólico no le da hambre, porque este NADH citoplasmático viene aquí y me inhibe a la isocitrata deshidrogenasa y al alfa-cetoglutarato deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Entonces, al inhibirla, el ciclo de Krebs no produce energía, por eso es que el alcohólico casi no come, ¿sí? Alcohólico, ojo, no confundan alcohólico con la persona que se toma unos tragos, o sea, son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, ese etanol se termina convirtiendo luego en acetil-CoA, que produce cuerpos cetónicos, que en una persona alcohólica, entonces esto puede ayudar a la cetoacidosis. Además, el lactato, la LNADH, me va a inhibir a la lactato de deshidrogenasa, y entonces esto hace que se nos aumente la producción de lactato y entonces terminemos en una acidosis láctica. Entonces el alcohólico se puede complicar por esto. Entonces el etanol en exceso hace exceso de NADH que inhibe la gluconeogénesis y la oxidación de ácidos grasos, ¿sí?
Entonces, el rendimiento energético del etanol es de 7 kilocalorías por gramo, pero acuérdense que esto es en el citoplasma, entonces ahí es donde está el problema. Bueno, ¿alguien levantó la mano? ¿Quién era? Pero, profe, lo que pasa es, pues, para preguntarte como dato curioso, cuando la gente dice que no, que eso se puede quedar, pues, como si fue por alcohol adulterado, es porque por alguna razón en su fermentación, lo que sea, tenga ese metanol. Sí. El Ah, ok. metanol es mucho más fácil de producir y mucho más económico que el etanol, que tampoco es que sea difícil de producir. ¿Sí me comprendes? Entonces, ¿qué es lo que Sí. hacen los inescrupulosos? Hacen el aguardiente con metanol en vez de etanol. Huelen igual. Sí, son alcoholes. Entonces, el problema es que ya te dije que el acetaldehído es tóxico y la toxicidad del acetaldehído es la que nos causa el guayabo. El metanaldehído es todavía muchísimo más tóxico. Entonces, dependiendo de la cantidad, tiene afectación a nivel neuronal. Entonces, una de las neuronas que más sufren son las del nervio óptico, por eso las personas pueden quedar ciegas, o si los niveles son muy altos, entonces van a terminar muertas. Por eso, cuando hay una intoxicación por metanol, adivinen qué es lo que se hace. Se le da a la persona etanol, una intoxicación por metanol. Al paciente se le acuesta ahí en la sala de urgencias y se le compra una botella de whisky y se le está dando un traguito cada 2 horas. ¿Por qué? Porque ¿quién convierte al metanol en metanaldehído? La alcohol deshidrogenasa, que esto yo la llamo una enzima promiscua. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enzima que ella convierte en aldehído a cualquier alcohol, o al etanol, al metanol, al propanol, al butanol, al isobutanol, a cualquiera. ¿Sí? Entonces, al darle etanol, lo que hacemos es inhibición competitiva. Ella tiene más afinidad por el etanol que por el metanol. Entonces, de esa manera deja de transformar metanol a metanaldehído, y pues es preferible un guayabo a la muerte o la ceguera. ¿Te queda claro? Ah, listo, profe, gracias. ¿Quién fue que levantó la mano otra vez ahorita que no alcancé a ver, pero sí vi que alguien Creo que levantó? yo, profe. Dime. Profe, hablando ya de esa intoxicación por metanol, ¿cómo uno se da cuenta, o sea, que un paciente está intoxicado por metanol? O sea, ¿hay alguna diferencia y No, así? no, pues, o sea, es muy sencillo. O sea, te llega un paciente con aliento alcohólico, bebido, con los ojos vidriosos, ¿sí? Y en muy mal estado. O sea, que tú dices, no es una borrachera. ¿Sí me entiendes? Entonces, le preguntas, ahí tienes que hacerle un ¿cómo se dice? Un interrogatorio a los que lo lleven, ¿sí? Que lo más seguro es que lleguen 2 o 3 más o menos en la misma situación porque estaban tomando de la misma botella. Y entonces allí ya sospechas, ¿sí? Y entonces mandas a medir los niveles de alcohol en sangre y ahí te va a llegar el reporte, Listo, profe, gracias. ¿sí? Ok, bueno, entonces, eso con respecto al etanol. Bueno, en cáncer, ¿qué sucede? Ya les había hablado por allá, que en cáncer, ¿sí? Como esto es un tejido normal, y aquí hay un poco de células normales, y algunas de esas celulitas les perdieron el norte y empezaron a crecer aquí, y aquí no había tejido. Entonces estas células van creciendo de manera desorganizada y todo esto. Entonces, ¿cuál es su principal combustible en ese momento? La glicólisis anaerobia. Como es la glicólisis anaerobia, pues va a haber mucha producción de lactato, ¿sí? Entonces hay un mayor consumo de glucosa en células tumorales. Eso se le llama el efecto Warburg, porque este señor, Otto Warburg, fue el que descubrió esto. Le dieron el premio Nobel de Medicina en 1931, porque él después descubrió, ¿sí? La naturaleza y el modo de acción de algunas enzimas de la cadena respiratoria. Entonces, este señor, ¿sí? Bueno, en las células cancerígenas, pues se han hecho estudios utilizando la tomografía de emisión de positrones y se ha visto pues que en los tumores hay un mayor consumo de glucosa y hay una alta producción de lactato. Ese
como hay tanta acidosis y no le está llegando tanto oxígeno a esto, entonces se libera el factor de transcripción que les había dicho, el HIF1. Factor de transcripción activado por la hipoxia. Y entonces este HIF1 estimula la síntesis de las proteínas de la glicólisis y estimula la angiogénesis. Y entonces al hacer eso, ¿qué es lo que logra? Pues que se generen vasos sanguíneos en el tumor, se oxigene y entonces eso le da mayor vida al tumor. ¿Listo? Entonces, en las células tumorales, como pues la célula ha perdido total control, las mitocondrias no funcionan bien y entonces hay mayor producción de radicales libres de oxígeno, lo cual termina pues dañando a los tejidos. ¿Sí? Bueno, estos los libros pues que hemos... Con esto terminaríamos esta parte, bueno, el curso. Ya, esto era lo último. Hay por aquí una pregunta de... Profe, y cuando la gente usa el alcohol de heridas para tomar, que lo mezclan con jugo, pues peor, Isabela, porque el alcohol normalmente, los niveles de alcohol en las bebidas alcohólicas normales, en una cerveza, que es la que menos trae, es del 12% más o menos, en el vino es de 4 al 5%, si no estoy mal, en el aguardiente es del 40%. ¿Sí? El contenido de alcohol, en el whisky también es como el 35 al 40 y así. El ron igual. Bueno, el ron es un alcohol, es un aguardiente añejado. En lo que tú dices, que son las personas que él les conoce como piperos, que compran alcohol al 70%, algunos se lo toman así, otros le echan Coca-Cola o jugo y se lo toman, pues lógicamente eso va a quedar a un porcentaje mayor, pues lógicamente el efecto dañino pues va a ser peor todavía. ¿Vale? Dale, profe. Vale. Isabela, te voy a mandar un par de artículos que conseguí por allí de la clorofila. No me olvido. Entonces te los mando para... ¿Listo? Dale, profe, gracias. Sí. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta allí, chicos? ¿Comentario, queja? Bueno, profe, No, señor. Bueno, entonces, pues con eso terminamos el curso. Ha sido un placer. Pues nos quedan pendientes las cosas que ya les dije. Y por allí tendríamos un encuentro general, pues cuando les vamos a discutir lo de las notas. Entonces, no, pues nada. Estamos luego entonces en contacto. ¿Listo? Les voy a mandar por aquí, déjenme, les envío por aquí. ¿Por aquí se puede subir archivos? No, ¿no es cierto? No. Sí, profe, ahora sí creo que ya deja o no sé. ¿Sí? A ver, vamos a ver si ya deja. Pues no. A ver si son los links, si me los deja subir, a ver. Pues no deja enviar. Entonces, hagamos una cosa para enviárselos de una vez. Se los voy a enviar al correo para que vean los videos. Entonces, me dicen el correo, ¿cómo es? Por favor. El correo comunitario. Ya, profe. Medicina y Ceci 2022. Medicina. Y alguien te lo mandó por el chat, profe, para que lo copies y lo Medicina pegues y de uno. Ceci
El correo es 2022. primer semestre Es que medicina tenemos 2020. dos. No, profe, pues es, o No, sea, es también. que ese es el está anterior. Ok, hay uno que es medicina y CESI 2022. Sí, señor, es @gmail.com. ese. ¿Ese? Sí. Listo. Y de pronto sí lo puede mandar al otro de primer semestre, porque a veces es que hay gente que no puede ingresar a los dos. Entonces, por eso tenemos dos. Entonces, el de primer semestre, bueno, ahí los Sí, puse los dos. también. Listo, listo. Ujú. Gracias, profe. Profe, disculpa, ¿y los artículos cuándo se mandan? O sea, ¿cuándo los Ya de mandas una tú? vez en este paquete les mando el artículo. Listo, profe, gracias. Aquí se les da. No se desconecten para que me digan si les llegó. Ok, entonces, a ver. Listo, entonces ahí van los links, los ven en ese orden en que van ahí y luego va el artículo de hiperamonemia. ¿Me comentan si les llegó, por favor? Sí, sí, señor. Y llegó. Listo. Entonces, a ver los videos. Que tengan buena tarde entonces. Muchas gracias, Listo, profe. muchas gracias. Chao, ¿Eh? profe. Entonces, Chao, vale, profe, sí. Ve, profe, ¿te puedo preguntar algo? dime, Laura. Pero es un dato re curioso, profe, ya que es la última clase, pues es un dato curioso. Tranquila. Es que mira, a mi abuela, mi bisabuela, mi papá, mi hermano llegó con el cuento de que a los que los habían vacunado se les pegaba un imán a la vaina de la vacuna, o sea, donde le pegaron la vacuna, y mi hermano, de donde le aplicaron la vacuna. Y mi Ujú. hermano cogió un imán de nevera y se le pegó a mi papá y yo, ay no, y yo lo intenté conmigo y no se me pegó. Entonces, ¿es por algo? No, no sé tu papá que tenga metálico, pero te aseguro que por la vacuna no es. ¿Eh? Pues que mi abuela también dijo, no, sí, y a mi mamá también se le pegó y a mí también, y yo, ya, No, no, no sé. no, por la vacuna no es. A mí, Ah, bueno, a ver, te entonces, digo, Sofía, a mí me acaban de vacunar ayer de ponerle en la primera dosis. Es imposible que a todo el mundo le peguen, pues, un metal allí en la vacuna, ¿no? sí, ¿Vale? obvio no. Sí, obvio no, sino que de pronto pensé que era por algo que tenía, tipo la sustancia de la vacuna, no sé. No, no, no. ¿Vale? Bueno, profe, no, gracias. Era solo un Vale. dato curioso. Bueno, que estén bien. Chao. Profe, Chao, profe. otra Profe, pregunta. Ah, Eh, profe, ¿de cuántas páginas de resumen y cuántas conclusiones? ¿Tres? ese es un artículo cortico, en 2 páginas máximo, y sí, 3 conclusiones, claro. Listo, profe, gracias. Vale, María José. profe, Sí. ahí yo te tenía una pregunta que era, ¿cuál es la relación entre el lactato y un trastorno de ansiedad? Es que no sé si hay una relación, pero quería Relación saber. entre el lactato y quién, ve. Un trastorno de ansiedad. No, pues el trastorno, simple y llanamente que un trastorno de ansiedad, si una persona está muy ansiosa, pues está secretando mucha adrenalina, ¿sí? Y la adrenalina potencia la glicólisis, ¿sí?
Entonces, eso puede ser lo que hace que se aumenten los niveles de lactato. ¿Sí? No es que el lactato te genere ansiedad, al contrario, el lactato puede ser consecuencia de ansiedad. Es la relación Sí. que vería. Entonces, como los niveles como de H+ y el lactato son, ¿cómo sería la consecuencia? Sí, claro. Si hay mucho lactato, pues lógicamente se te aumentan los niveles de protones y se te disminuye el pH. Es una acidosis láctica. Ya, listo, profe. Y digamos, eso se disminuye como después de hacer deporte, ¿cierto? Después de hacer deporte, ¿qué es lo que sucede? Después de hacer deporte, al contrario, puedes tener niveles de lactato un poco más altos, ¿ok? Sí, y es que ahí está como mi duda, profe, porque es que normalmente cuando uno tiene como mucha ansiedad, uno hace deporte y después cuando terminas te sientes más tranquilo. Ah, no, pero no es por el lactato. O sea, porque es que el deporte te canaliza las funciones cerebrales hacia otra cosa, porque al hacer deporte tu cerebro tiene que estar pendiente, pues, independientemente del deporte que estés haciendo, de todo el control muscular. ¿Sí? Y entonces te desenfocas del problema que te está generando ansiedad. Ya, obvio, obvio. No, es que solo tenía como esa duda porque en estos días estaba sintiendo como muchísima ansiedad y después hice deporte y tenía como el mismo No, como claro, sentimiento y me puse, te relaja, pero por sí, eso te digo, pero no es por el lactato como tal, ¿no? ¿Va? ya, no, es que me puse a leer como un artículo de esos y decía algo parecido con respecto al lactato y la ansiedad. Ujú. Sí, pero el Muchas lactato gracias. es consecuencia, no causa. ¿Sí? Una Ya, acidosis láctica, ¿sí? Lo que no te va a generar ansiedad antes, al contrario, se deprime el sistema inmune. listo, profe. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Bueno, pues. Vale. Entonces, que tengan buena tarde, que le rindan los videos. Muy bien, Estamos profe. hablando. Vale, pues. Dale, Profe, profe, gracias. gracias. Chao. Muchísimas Luego. gracias, profe. Chao.